Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 2 de septiembre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, ahora estaba Jesús en la barca. Fíjese, estaban ahí dos barcas. Jesús sube a la barca de Pedro y bueno, se echa a andar más allá de la orilla y desde allí, utilizando como una cátedra la barca, enseñaba a la muchedumbre que se agolpaba en la orilla para escuchar la palabra del Señor. Una vez que hubo hablado, dice a Pedro entonces: «Pedro, echa la barca mar adentro». ¿Cuál es la excusa de Pedro? «Señor, pero estuvimos todas las noches tratando de pescar y no hemos pescado nada». Bueno, el Señor le dice: «No, mar adentro y redes a la derecha». Tira las redes a la derecha. Hace Pedro lo que Jesús le dice. Y va Jesús en la barca. Eran dos barcas. Bueno, cuando Jesús llega a la orilla, estaban lavando las redes, ahí Pedro, Juan y Santiago. Bueno, en una de esas barcas estaba Simón Pedro. Simón, el hijo de Jonás, que después sería Pedro, claro está. Bueno, tiran la red a la derecha. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, sacaron una pesca tan abundante que realmente no podían levantar las redes. Tanto es así que llamaron a los compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Y se llenaron las dos barcas con toda la pesca que habían hecho. Bueno, esto movió al asombro y al estupor a Pedro y a ellos. ¿Cómo sería posible? A ver, eran pescadores de oficio. Habían estado toda la noche tratando de pescar, pero no habían pescado nada. Ahora el Señor viene y hace una indicación muy precisa. Estaban cerca de la orilla y el Señor les manda ir mar adentro, más allá de la orilla. Y parece que hay que darse cuenta cuál es el lugar en determinado momento más apropiado, la circunstancia más apropiada para que aparezca una pesca impensadamente abundante. Y en este caso tan numerosa la cantidad de peces
que realmente las redes no aguantaban, el estupor invadía tanto a Pedro como a Juan y a Santiago, tanto es así que Pedro se postró delante del Señor y reconoció delante de él que era pecador, realmente, que era demasiado estar delante del Señor. Bueno, pero sin embargo Jesús sabía el resultado, sabía la reacción del otro, veía el corazón de aquellos que estaban con él y sabía qué instrucciones les estaba dando y sabía lo que tenía que decirles y les dijo. Bueno, por supuesto, te haré pescador de hombres, no temas. Esto estaba indicando algo. Fíjense, usted escucha la palabra del Señor, la cátedra del Maestro, la cátedra del Espíritu Santo, la palabra de Dios. La palabra de Dios le dice a usted dónde está aquello que usted tiene que hacer. Siempre nos dice el Señor. El Señor siempre nos conduce, pero nos conduce cuando estamos con Él, cuando le seguimos, cuando estamos, por así decirlo, en esta comparación, en la barca de la iglesia, donde está el Señor siempre, cabeza de la iglesia, cabeza de su cuerpo, que somos todos nosotros y verdaderamente lo seguimos para saber dónde está el lugar donde tenemos que tirar la red de la palabra, las mallas del cielo. Y ahí va a aparecer, sí, por supuesto, una numerosa cantidad de personas que van a creer a la palabra. Qué bendición de Dios, ¿no es cierto? Claro, es a la derecha, a la diestra, el lugar. Y no en la noche del alma. Fíjese, habían estado pescando, dice Pedro, durante toda la noche. Es de día, es en el día del Señor, es a la luz de la palabra que escuchan del Señor. Es a la luz de las indicaciones que siempre nos hace el Señor. Siempre el Señor nos orienta, siempre nos guía, pero claro, tenemos que seguirlo a Él, tenemos que estar con Él, porque si lo hacemos por cuenta propia, como a nosotros nos parece, muy probablemente nos vamos a equivocar. Pero acá Jesús dice algo muy concreto: no temas, afuera el temor, quédese con el Señor. Una vez que usted escucha la palabra, sígalo. Si usted ha creído la palabra, sígalo y vaya donde el Señor lo guía. Viaje con Él en la misma barca, la barca del amor, la barca de la fe, la barca del seguimiento fiel y firme al Señor. Y lo va a llevar siempre a los lugares donde está precisamente aquello que el Señor elige, que el Señor guía, a dónde está verdaderamente aquella pesca de hombres, ya no de peces literales, eran pescadores de oficio, claro está. Y esta es una situación que, por supuesto, aprovecha, elija, en este caso San Lucas, este evangelio que estamos considerando, pero como todos los evangelios, ¿no es cierto?, para ilustrar la lección superior que nos suministra el Espíritu Santo, el Maestro nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, siempre es el seguimiento del Señor, siempre formando parte de su cuerpo que es la iglesia, siempre abandonándolo todo para seguir al Señor. Fíjese que dejaron las barcas en tierra y abandonándolo todo siguieron al Señor. Ahí ya dejaron todo lo que era lo anterior, todo lo que dejamos o tenemos que dejar nosotros también para comenzar el seguimiento del Señor. Una vida nueva, una vida diferente, muy posiblemente no imaginada por nosotros, pero es poderosa la voz de Dios. Es tan poderoso y nos suministra a tantas pruebas irrefutables de su poder y de su elección, que así como Pedro, ¿no?, como Juan y Santiago, eran los pescadores que estaban lavando las redes cuando Jesús los ve, ¿no es cierto?, y los convoca, y los siguen. Y bueno, y aparece el trabajo apostólico, y el fruto de ese trabajo a la luz de la palabra que ilumina. Y yendo precisamente a los lugares donde la providencia de Dios nos envía,
donde la gracia de Dios hace en nosotros aquello que sin esa gracia es imposible. Pescar en la noche del alma. Bueno, no habían pescado nada, no, de esa manera no. A la luz del día, a la luz de la vida, a la luz de la palabra, a la luz de Dios, ahí aparece la abundancia en la pesca. Y ahí sí, cómo se agiganta, ¿no es cierto?, el reconocimiento al Señor. Así como Pedro, quedó el estupor en Pedro y en todos los que estaban con él. Así ocurre en nosotros también. ¿Qué resultados que tiene, ¿no es cierto?, este trabajo apostólico cuando somos guiados por el Maestro? Porque Él es el camino, el que conoce el camino, el que es nuestro camino, el que nos guía por ese camino, el camino de la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, hay que dejarnos guiar por esta palabra que es de Dios para poder llegar a un puerto seguro. El puerto de la vida, por supuesto, al lugar donde nos lleva el Señor, a la plenitud de esa vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición, Señor. Tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu que nos guía siempre por el camino que nos conduce a tu presencia de gloria, a la vida en su plenitud. En tu nombre santo lo pedimos, lo agradecemos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.